Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video semanal nuevo. El video de hoy en realidad es de una pregunta muy general. No es algo que ha surgido necesariamente en consultas, sino en conversaciones con algunos de los suscriptores o con personas en general, ¿no? Y me planteé por qué no hacer un video. Mucho del fin de estos videos es informar y que ustedes se hagan sus propias respuestas. Entonces este video es para eso, para ayudar a dar respuesta a ciertas preguntas en general. Por ejemplo, ¿por qué las personas permanecen en relaciones abusivas? Creo que es una pregunta que todos en algún momento se han hecho, especialmente cuando conocemos o escuchamos de algún caso de alguna persona cercana. Llegamos a preguntarnos, ¿por qué sigue ahí? ¿No lo ve? Ese es el tema de hoy. Si son nuevos por acá, bienvenidos al canal. Mi nombre es Karen, yo soy psicóloga, soy quien está a cargo de todo el contenido que ven acá, de lo que ven en Facebook, en Instagram y de las sesiones individuales que tengo con mis pacientes. Entonces acá tratamos temas de consulta que se repiten mucho y que creo que pueden ayudarles a las personas que se dedican a estudiarse a sí mismos, o como un poco de información en general, o temas como este, pues que surgen en general y que uno quisiera tener a quien preguntarle, con quién hablarlo. Trato de dar respuesta a todo eso. Así es que bienvenidos y empecemos. Ok, vamos de menos a más. Las personas en general necesitan creer en las habilidades empáticas. O sea, yo necesito creer que tú tienes habilidad empática para entenderme, para conectarte conmigo. Y en las buenas intenciones, ¿sí? Yo quiero creer que tú tienes buenas intenciones conmigo, que tú me deseas el bien. Si yo supiera que tú no me deseas el bien, que me tienes envidia o que no te caigo bien, ahí muere todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un abusador, lamentablemente, porque también tiene su historia, carece de herramientas para poder relacionarse, ¿sí? Solo pueden intimar. Entonces, si una persona carece de seguridad interior, de empatía emocional, y muchos van a decir, ¿cómo? Entonces yo soy el malo. No, es que hay personas que no saben desarrollar la empatía emocional, que generalmente a veces nace primero con uno. Y la capacidad de verte como la persona más importante del mundo. Un abusador inconscientemente, porque no es algo que andan checando, que andan buscando, es algo que surge para ellos, que ya lo saben identificar. Recordemos que probablemente no será su primer víctima. Ya han puesto en práctica sus habilidades y la han pulido, ¿cierto? Entonces un abusador inconscientemente te va a ver y te va a escoger. Claro, aquí también hay un goce, ¿no? Me escogió. Y te va a utilizar como su objeto gratificante para su propio ego. ¿Qué es su ego? ¿O qué es el ego? La historia que todos llevamos, el papel que todos desempeñamos. Solo pueden sentirse seguros cuando tú te sientes inseguro. Por eso es que no hacen match con una persona segura, con una persona auténtica, con una persona con límites, ¿cierto? Entonces, vamos un poco más para atrás. Un niño, por ejemplo, que crece en un ambiente hostil, violento, se va a tomar como personal cuando lo maltratan, ¿sí? Los niños creen que es su culpa cuando otros, especialmente sus padres o sus figuras de afecto, de apego, les hacen daño, los tratan mal, ¿cierto? Entonces, ser abusados, y no estoy hablando únicamente de abuso sexual, sino abuso verbal, abuso físico, abandono, etc. Ser abusado cuando son niños, o cuando somos niños, si es nuestro caso, nos convence de que somos malos, de que hay algo que pasó con nosotros y de que merecemos ese maltrato y que se perpetúe. ¿Okay? Entonces un niño que su mamá, por ejemplo, tienen varios hijos pequeños. El papá trabaja todo el día, así es que la mamá se tiene que quedar en casa atendiéndolos a todos y atendiendo la casa. Va a sufrir probablemente de abandono emocional, o incluso de abuso verbal, de abuso físico, ¿por qué no?
Entonces ese niño no tiene la capacidad de decir, claro, es que mi papá no está porque tiene que ir a trabajar para poder mantenernos. Claro, es que mi mamá está muy estresada porque tiene que lidiar con todos nosotros y por eso él tiene dificultad para regularse y para tratarme bien o para tenerme paciencia. Un niño no tiene la madurez ni el pensamiento para idear eso. Un niño lo que va a entender es, caramba, algo hice, no sé qué, que mi mamá me grita, que mi papá no quiere pasar tiempo conmigo. Especialmente si hay evidencia a los ojos de ese niño de que hay diferencias en el trato. De que tal vez un mano le grita o no trata tan mal al más pequeño o a la niña, ¿me entienden? Entonces vamos creándonos esta idea inconsciente muchas veces porque es muy amenazante de pensarlo, pero se va formando en el pensamiento de que algo hicimos que merecemos eso. Y eso no acaba ahí, no queda en la infancia. No lo llevamos hasta la vida adulta y empezamos a relacionarnos a partir de ahí, ¿sí? No solamente es me merezco que me traten mal, es no tengo seguridad, no confío en mí, no tengo autoestima, no tengo valía propia, no tengo límites. Es como una serie de eventos en cadena. Entonces algunas víctimas, no todos, pero la mayoría, de abuso infantil están impulsados por necesidades inconscientes, obviamente que nacieron de sus carencias, ¿cierto? De lo que no recibieron. O incluso por sanar la relación con sus propios padres, ¿no? Por obtener lo que no tuvieron o por tener la relación que hubieran querido tener con sus padres, con su papá o con su mamá, con los dos. Se sienten atraídos, ¿no? De forma inconsciente a parejas similares que terminan rechazándolos o terminan abandonándolos o maltratándolos de la misma forma o de una forma muy similar como lo hicieron sus papás. Y tratan compulsivamente de transformar, de convertir a esas personas dañinas en personas amorosas y afectuosas. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro necesita cerrar ciclos, necesita completar el ciclo. Entonces, si yo no obtuve, digamos, amor, ¿no? Cariño, afecto de parte de mi mamá, esa necesidad quedó desatendida y se genera una carencia, se genera un vacío, porque yo lo necesito, o sea, la necesidad no desaparece. Entonces, conforme yo voy creciendo y cuando ya soy adulto, me voy a relacionar a partir de la carencia que yo tuve. Mi anhelo es encontrar a alguien que cumpla de alguna forma en mi cabeza el papel de la mamá que no tuve, que me dé lo que no tuve. Pero como en mi cabeza está esta imagen de la mamá o del papel de la imagen, la figura que representó mi mamá, voy a buscar eso inconscientemente. Entonces, en lugar de conseguir el afecto, el cariño que busco, voy a obtener exactamente lo mismo, el mismo maltrato, o de una forma muy parecida. Entonces, el ciclo no se puede completar, al contrario, empezamos a repetir patrones y todo esto funciona de forma inconsciente. No es que yo pienso, mira, hoy tengo ganas de que me maltraten, hoy tengo ganas de que me hablen feo, no, para nada, pero es lo conocido, es lo que a mí me dice seguridad, lo que a mí me dice familiaridad. Que no sea sano es otra cosa, es otra historia. Recordemos que el cerebro no trabaja o no tiene como función principal hacerte feliz, ¿sí? Tiene como función principal ahorrar energía y quedarse en lo fácil, en lo que ya conoce. Lo diferente es muy amenazante, es muy desconocido. Entonces, este deseo, ¿no?, de reescribir tu historia con un final diferente y sanarse a sí mismos, ese es el anhelo, ¿no? Reescribir la historia, que haya un nuevo final, un nuevo desenlace y que además en el camino yo sane esa carencia que quedó, ¿no? Pero desafortunadamente eso rara vez funciona, ¿no? Cuando se elige una pareja que carece de la capacidad de relacionarse de una forma saludable, tomando en cuenta tus necesidades y lo que tú quieres,
Estarás esperando y esperando la transformación de alguien que tal vez nunca va a llegar y que además en el medio te va a estar lastimando constantemente. Entonces, muchas personas que sufrieron abusos les resulta además demasiado doloroso enfrentar la verdad sobre sus padres, ¿no? Sí, tuve una mamá abusadora. Sí, tuve un papá alcohólico y que además me maltrataba, me trataba mal, ¿sí? Nos cuesta sentar responsabilidad. No, yo no hice nada. Fue mi papá, fue mi mamá, fue su inmadurez emocional, fue su dificultad para lidiar conmigo, etcétera. Que no quiere decir te culpo, te señalo a ti, sino es sentar responsabilidad. Yo era un niño, estaba desprotegido totalmente, no pude haber hecho nada, ¿sí? Y eso te libera a ti de este rol o de esta falsa culpabilidad o de este yo me lo merezco. Es demasiado difícil y doloroso ver a tus papás como crueles o negligentes. Son palabras que impactan mucho. Cuando yo hablo de negligencia infantil con algún paciente en relación a algo que vivieron con alguno de sus padres, impacta. Y, no voy a mentir, hay pacientes que se han ido de consulta porque es demasiado amenazante cómo mi mamá, mi papá fue cruel, cómo fue negligente o son si todavía continúan siendo así. Se suponía que era la persona que debía amarme y protegerme. Se supone que yo debería haber sido su prioridad, ¿cierto? Como adultos duele demasiado reconocer esa verdad sobre mamá o sobre papá. Entonces, claro, esta negación en torno a mi papá o a mi mamá tiende a extenderse a toda la vida adulta. No pueden ver tampoco entonces a sus parejas como personas abusivas, ¿sí? Cuando realmente lo son, sin importar lo mal que las traten. Entonces, las personas con un trauma infantil, sea que esté reconocido o no, son más susceptibles, tienen una susceptibilidad a ser atacadas debido a sus heridas, a ser target, a ser un punto a donde fijar la mirada del abusador, ¿no? Porque tienen poca confianza en sí mismas, porque tienen sentimientos de indignidad, yo no soy suficiente, yo no merezco. Una sensación de impotencia aprendida, que es esto de confían más en los demás que en ellos mismos, ¿sí? Todo un discurso de yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no confío, yo no sé, los demás saben mejor, saben más. Y fantasías de sanación, ¿no? Que es buscar ese the big one, ¿no? Que promete ser el papá o la mamá que nunca tuve. Y de nuevo, no es que el otro viene necesariamente a venderme esa idea, es que ya yo la tengo en mi cabeza, en mi inconsciente. Entonces, ¿cómo sé que ya yo he trabajado esto, que ya he sanado, que ya me he corrido del lugar? Cuando ya no necesito que alguien me quiera, y hablemos de atracción, ¿no? De atractivo, sino alguien que me valore. Es muy diferente. Buscar que me quieran, porque hay en el medio de que me quieran, hay algo carnal, por así decirlo. En cambio, cuando pasamos al que me valoren, es ver más allá. No es solamente cómo yo me veo, cómo yo luzco, qué tengo. Es quién eres, qué valores tienes. Y se ocupa tiempo y profundidad para poder descubrir el valor de alguien. Deberíamos funcionar de que tú y yo somos valiosos independientemente de lo que hagamos, de lo que tengamos o de cómo nos veamos, ¿sí? Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Pero como mínimo deberíamos de poder llegar a eso después de pasar tiempo con una persona, ¿cierto? Conociéndola. Y cuando además estamos dispuestos a alejarnos de personas que no nos tratan como quisiéramos o como necesitamos y a elegirnos a nosotros mismos. Se dice muy fácil, ¿no? Pero hay todo un camino detrás de eso, ¿sí? Ser abusado nunca es tu culpa.
No se trata de eso. Si ya llegaste hasta acá y te estás reconociendo o incluso estás en una relación abusiva, no es tu culpa, no se trata de eso. Pero eres tú quien tiene la llave para abrir la puerta y salir de ahí. ¿Sí? Esto no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer tu mamá, no lo puede hacer tu hermano, nadie más que tú. Desarrollar la autoaceptación. Después de aprender quiénes somos, después de pasar tiempo indagando, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué hay acá? La confianza en uno mismo, que nos va a ayudar a convertirnos en nuestro propio centro, en nuestra propia roca, en nuestra base, para que no seamos susceptibles a que un abusador venga y se ofrezca como nuestro salvador, como nuestra base, como nuestra roca. Suena muy lindo, suena muy romántico, pero no es realista. También hay que trabajar en esta fantasía sanadora de ser salvados, de ser rescatados, de que venga alguien y me resuelva la vida, de que venga alguien y me ame como nadie lo ha hecho. Suena muy lindo, suena muy romántico, ¿sí? O que incluso se comporte como el papá o la mamá que nunca tuvimos, ¿sí? Y yo sé que decirlo así, que ustedes lo escuchen, uno lo identifica muy bien, pero uno ve dinámicas de papá y hija o hijo en relaciones de pareja. Se observa montones, ¿sí? De una pareja cuidando de su novio o de su novia o de su esposo o esposa como si fuera una mamá, como si fuera un papá o como si fueran sus hijos, o el otro colocándose como si fuera un hijo frente al papá. Es muy común. Y lo hacemos conectando o desarrollando, porque muchos no tenemos esto interiorizado, convertirnos en nuestro padre interior. Así como tenemos un niño interior, que somos nosotros mismos, creemos que conforme crecemos ese niño interior desaparece, se desvaneció. No, ahí está. De la misma forma hay un padre interior, que en teoría se forma con la combinación de papá y mamá que tuvimos, ¿no? Pero yo puedo, con la madurez, con el conocimiento, desarrollar ese padre o esa madre, que es lo que se conoce como el famoso reparenting. ¿Qué significa esto? Es convertirme en mi mamá, convertirme en mi papá. ¿Qué me hizo falta? Y muchos son acciones, ¿no? Bueno, por ejemplo, acostarse temprano, comer bien, comer sanamente, cuidar de mí, cuidar de mi cuerpo, acciones más amorosas con mi cuerpo. Por ejemplo, escuchar música relajante antes de dormir, tomar buenas elecciones, aconsejarme, tratarme internamente como si me estuviera hablando mi mamá, especialmente en momentos difíciles o momentos complicados. Eso es desarrollar el papá o la mamá interna. Aprender a convertirnos en nuestro papá, en nuestra mamá, especialmente en el que no tuvimos. ¿Qué hubiera querido que mi papá hiciera, que mi mamá hiciera? ¿Y cómo puedo darme eso de alguna forma? Y para cada uno es algo diferente. Así es que no es tan fácil como darles una receta, es como yo lo desarrollo. De esa manera podemos, con todo eso que les dije, podemos de alguna forma ir desarrollando, porque no es algo que me saco en un cereal, relaciones interdependientes, en lugar de repetir el vínculo traumático que tuvimos en nuestra infancia, ¿sí? Si queremos una nueva historia con un desenlace diferente, hay que trabajar todo esto. Sí se puede. No es algo irreal, no es algo inalcanzable, pero hay trabajo que hacer. Y sobre todo muy incómodo y a veces muy doloroso, ¿verdad? Porque es aceptar, en esta autoaceptación, tengo que aceptar mi historia, tengo que aceptar lo que pasó conmigo, lo que no tuve, lo que mis papás no pudieron darme, ¿sí? Y reconocerlo y empezar a dármelo en la medida en la que pueda. Y así es como no vamos a depender de un abusador potencial, ¿sí?
Entonces, si en algún momento se han preguntado por qué esa persona no sale de ahí, si sufre tanto, si vive con miedo, si ya incluso su vida está en peligro, o la vida de sus hijos, o incluso la vida de su familia, ¿por qué no sale de ahí? ¿Por qué no hace nada? Bueno, hay que trabajar mucho el tema de confianza, hay que trabajar incluso el tema de su historia de vida. Hay una narrativa, espero que hayan visto mis historias de Instagram en estos recientemente en estas semanas. Hay una narrativa ahí detrás que le impide a esa persona hacer algo para salir de ahí, porque cree que lo merece. ¿Cómo? Porque cree que algo hizo que no es suficiente para tener algo mejor, que eso es lo único que hay, ¿sí? Porque no se ve capaz sin esa persona, no se ve capaz de afrontar la vida, y muchas veces hay dependencia económica o dependencia emocional. He tenido varios pacientes con un apego emocional de que no pueden simplemente terminar la relación y irse, aunque tengan los medios económicos, sino porque no se ven capaces de sostenerse. ¿De qué voy a hacer sin él? ¿Cómo voy a tomar las decisiones de mi vida? Cuando pasa algo, se me daña el carro, se me daña una tubería, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? No confío en mí. Y de nuevo, probablemente a mí se me daña el carro, se me estalla una llanta o se me daña una tubería, yo no sé cómo repararlo, pero yo busco ayuda, pregunto, contacto a alguien, contrato a alguien que lo haga. Estas personas no son capaces de identificar qué hacer, por la baja autoestima, por la poca valía que tienen. No se ven capaces de. Por esto que les decía, de que los demás son los que saben, o los que saben más, los que saben mejor que yo, ¿sí? Entonces hay que trabajar todo esto, y aún así muchas veces puede acabarse la relación, pueden salir de ahí, lograr la estabilidad económica, pero quedan todavía consecuencias en su forma de relacionarse. Entonces generalmente suelen ser procesos a largo plazo. La meta no es únicamente terminar la relación y salir de ahí y salvarte. La meta es lograr cambiar esa narrativa, lograr identificar qué es lo que te lleva una y otra vez a esas relaciones para poder cortar con eso y ensayar una nueva forma, aprender una nueva forma. Lleva tiempo, pero se puede, lo he visto. Entonces espero que eso les ayude a responder esta pregunta, que sé que muchos en algún momento la hemos tenido. Si conocen a alguien en una situación similar, ojalá que le puedan compartir el video. Y de nuevo, puede ser que la persona lo vea y decida hacer algo o no. Si estás viendo este video y te sientes identificado, identificada, y estás listo o lista para hacer algo al respecto y me quieres incluir como tu apoyo, como tu guía, me pueden escribir, ¿sí? Si no, pues pueden ver el video las veces que sea necesario hasta que logren tomar la decisión y buscar ayuda. Ese es el tema de hoy. Espero que haya quedado claro. En realidad es relativamente sencillo, pero no. Nos vemos la próxima con un video nuevo. Que estén bien.